Vamos a arrancar otro tema. Vamos a dar un tema muy importante de la conferencia, que como pueden ver en la pantalla, se titula Cristo Universal y Cristo Individual. Una conferencia que es particular porque nos va a hablar sobre el poder creador de todas las cosas. Hoy vamos a hablar sobre Dios, cómo lo llamaron distintos maestros, cómo podemos encontrar la realidad exotérica que existe en el nombre Cristo. No sabemos por qué a Jesús de Nazaret se le llamó el Cristo viviente. Vamos a hablar justamente sobre esa enseñanza, qué es lo que habla la palabra Cristo. Por el otro lado vamos a ver cómo existe en todo lo que vemos, lo que es el Cristo universal, el propósito superior que existe en el trabajo íntimo, en el trabajo que uno hace consigo mismo, qué propósito tiene el creador de todas las cosas con nuestra vida, con la vida de todos los animales, de las personas. Y también vamos a hablar cómo acercarse a esa fuente, cómo trabajar para estar unidos con ella, sabiendo de que cada trabajo interior vale la pena y cada chispa divina que en nuestro interior vamos liberando del ego, nos vamos asimilando y nos vamos acercando a esa fuente que nos da vida y que es dueña de toda la creación. Vamos a arrancar hablando sobre lo que es el Cristo universal, ¿sí? Bien. ¿Qué es el Cristo universal? Al Cristo universal se lo llama así y es una fuerza poderosa, viviente, que dirige y controla todo el universo. Anima, impulsa y mueve a todo el universo. Una fuerza que está tanto en el exterior como en el interior de cada ser vivo o no vivo. Dirige, controla todo el universo, es la fuente de todo. Si no existe esta fuente, el Cristo universal, si no existiría esta fuente, nosotros no podríamos estar vivos. El corazón no podría estar latiendo, no podríamos estar respirando, no podríamos estar existiendo en este universo, en este plano físico, ¿sí? ¿Qué sería esta fuerza poderosa, viviente, creadora, que todo lo cree, que todo lo crea, digo? Lo podemos ver en la naturaleza, en la vida que existe en la naturaleza, en el agua, en los seres vivientes, en los pájaros, en las personas, en el viento. Es todo. Es esta energía que se mueve, es todo aquello que vemos, aquello que tocamos. Pertenecemos a ella, somos parte de la creación. Como primera medida, nosotros los seres humanos le llamamos Dios a todo aquello que creó Dios, ¿sí? Y esta fuerza, el Cristo universal, se manifiesta en todas las cosas. Se manifiesta en el animal, en la planta, en la muerte, en los fenómenos que vivimos, en las tormentas. Pertenece a ella y por otro lado es ella, ¿sí? Es parte del todo. Si hablamos de los maestros que quisieron describir a esta inteligencia, a este poder superior que existe, que es creador de todo, vamos a encontrar que los maestros trataron de darle una explicación, trataron de definir aquello que veían a través de la observación de que existía una mente inteligente o algo superior, creador de todas las cosas.
Si nos vamos miles de años atrás, vamos a encontrar a un famoso maestro allá por China, llamado Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching, un libro de sabiduría, y trataba de explicar justamente eso que veía a través de la observación. Y en este libro, el maestro trata de describir el Cristo universal. Y en el Tao Te Ching dice lo siguiente sobre estas representaciones del misterio. Esto que es tan misterioso que es muy difícil explicar, es muy difícil decir con palabras justas de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de algo superior, cuando hablamos de Dios. Él decía lo siguiente: hay un ser nebuloso nacido antes que el cielo y la tierra, inmóvil, insondable, permanece solo y jamás se modifica, lo llena todo y jamás se extingue, girando perpetuamente, sin peligro, madre de todas las cosas. Desconozco su nombre, pero obligado a llamarlo de alguna manera, lo llamo Tao, el trascendente. ¿Qué quiere decir Lao Tse justamente el libro, en esta frase? Que lo llama el Tao a esta fuente creadora, a esta fuente viviente, madre de todas las cosas, madre del árbol, madre del cuerpo, madre de la energía, de la materia, madre de lo físico y también de lo no físico, de lo espiritual. Por eso habla de la trascendencia, de algo trascendente. Jesús lo llamó el Padre. Si vamos a otros maestros, vamos a encontrar que lo llamaron de distintas maneras. También le llamaron el Verbo, también le llamaron la palabra. También le han llamado Brahma en el hinduismo, a ese poder superior, a esa inteligencia divina. Porque justamente es muy difícil describir de algo concreto, algo directo, donde emanan todas las cosas, donde pertenece a la Matrix, eso que pertenece al todo y en una sola cosa es al todo mismo. Es muy difícil de explicar, ¿sí? Los maestros justamente trataban de hablar de algo superior, algo creador. Lo que nosotros tenemos que ver también es que a través de la observación podemos ver cómo se manifiesta el creador. Veamos ahora por otro lado. Si empezamos a observar al Cristo universal, si empezamos a observar nuestra vida alrededor, prestamos atención, observamos como si fuésemos niños buscando una respuesta, tratando como un biólogo que va al bosque y trata de entender una especie sin tener un concepto antes de verlo. Tenemos que aprender a observar la vida. Si observamos la vida, vamos a darnos cuenta que existe en todas las cosas un diseño. Todo está diseñado. Hay un orden. Por el otro lado, hay una inteligencia. Hay amor en la creación y también hay sabiduría. Si observo detenidamente, puedo ver que el árbol tiene un diseño que está hecho para que crezca justamente en una ley de la gravedad, donde el fruto caiga para que me pueda alimentar de él. Ese fruto tiene todo lo que el ser humano necesita, lo mismo pasa con el animal. Si observamos el agua, necesitamos el agua y a la misma vez somos nosotros el agua. Un diseño. ¿Puede haber acaso un diseño hecho sin un diseñador? ¿Puede acaso haber un teléfono sin que haya tenido un diseñador antes? ¿Un auto sin un diseñador? ¿Un cuerpo físico sin un diseñador? Con una ingeniería matemática exacta que hace que tengamos hambre, que hace que tengamos ganas de dormir,
que hace que el Sol, todos los planetas giren en torno al Sol y se maneje en el espacio, se mantenga allí y haya un orden, hay leyes que son matemáticas precisas, que no fallan. Podemos ver una inteligencia superior. Si observamos la ingeniería en cada detalle, en el detalle de la flor, en el detalle del sistema digestivo, en el detalle de una madre que le da de tomar su alimento a través de la lactancia a su bebé, y hay una ingeniería matemática ahí. Si uno observa casos de mujeres que están desnutridas en África, el cuerpo diseña todos los nutrientes necesarios para que el bebé se alimente estando hasta esa madre en esa situación. Si observamos detenidamente, vamos dejando de lado los conceptos de las religiones que nos han inculcado, que nos han enseñado, vamos a descubrir enseñanzas. Y hay un caso muy particular que a mí me llamó la atención, que es de un científico que era muy aliado de Einstein, que se llamaba Max Planck, y que por haber trabajado y descubierto un montón de teorías, después de haber estudiado el átomo tanto tiempo, le dieron un premio Nobel, después de haber hecho tantos descubrimientos. Y es un dato muy interesante porque justamente da lugar a lo que estamos hablando. Este científico se llamaba Max Planck y en su discurso, al recibir el premio Nobel, concluía lo siguiente: para mí, que he consagrado toda mi vida a la ciencia más rigurosa, el estudio de la materia, he aquí todo lo que puedo decir sobre el resultado de mis investigaciones. No existe materia propiamente hablando. Toda materia extrae su origen y no existe más que en virtud de una fuerza que hace vibrar las partículas del átomo y sostiene este minúsculo sistema solar que es el átomo. Debemos suponer, escuchen al científico, uno de los científicos más grandes del planeta, debemos suponer la existencia detrás de esta fuerza de un espíritu consciente e inteligente. Este espíritu es la matriz de toda la materia. Eso es lo que dijo Max Planck en una entrega de premio Nobel. Estaba hablando, siendo una mente rigurosa, siendo una mente que da una opinión fáctica, de que necesita tener algo para medir, para comprobar, en niveles de física cuántica, que es el estudio de la materia en su más profunda pequeñez. Está hablando de que se da cuenta, observando, de que existe algo que hace vibrar al átomo y que la partícula sola no crea vida. Entonces tenemos que saber que observando vamos a ver el Cristo universal en todas las cosas, ¿sí? En la creación, de que hay un poder superior, de que hay propósitos que todos los seres vivientes tienen en este plano y de que existe un propósito superior. Ahora vamos a hablar de eso en un rato. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque estamos hablando de Dios. Cuando hablamos justamente del Cristo universal y del Creador y de un poder superior, sucede que la religión, los hombres, deciden hacer una religión particular y crean una imagen para la persona. Y esa imagen es de un hombre barbado, un hombre con barba, que está en el cielo, ¿sí? Y que nos premia y nos castiga según las acciones que tomemos. Si me porto bien, recibo un beneficio. Si me porto mal, me castiga. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros con la religión. Entonces tengo que hacer las cosas bien, porque si no, el Señor va a estar muy enojado con su Hijo, ¿sí? Pero esto es algo que ha creado en las personas, esto es algo que nos hace ver que nosotros estamos como separados de esa creación. Y mucha gente, cuando le pasa una situación
muy fuerte, como es la muerte de un familiar, como es un accidente, cuando es un evento desagradable, automáticamente nos enojamos con ese ser superior que está en el cielo, distanciado de su creación, y empezamos a maldecir, empezamos a reaccionar con ignorancia, ¿sí? Empezamos a reaccionar de una manera inferior y no observamos lo que la vida nos está queriendo mostrar. No observamos de que esta es un concepto y una idea de las personas que todos tenemos y de que vemos que está separado de la creación. Lo que tenemos que aprender a ver es que esto no es así, de que el Cristo universal se encuentra absolutamente en todo lugar. Y en el amor que manifiesta una madre, ahí mismo está también el Cristo universal manifestándose. En la charla de un amigo, ahí mismo está el Cristo universal manifestándose. Cuando recibo ayuda, cuando me alimento y logro sobrevivir, porque todo tiene un propósito, ahí mismo también está el Cristo universal manifestándose. Y esto lo que genera es más ateísmo, más escepticismo, y nos vemos separados de una creación. Esto no quiere decir que se juzgue a las personas que sean ateas o que tengan una opinión formada, no hay ningún problema. Lo que buscamos es nosotros mismos comprobar eso que estamos hablando. Bien. Nosotros mismos, como dijimos, al observar en la vida, vamos a rescatar sabiduría y vamos a observar todo lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de un diseño, estuvimos hablando de una sabiduría, de algo superior que existe en la naturaleza, que existe en la creación, porque ningún hombre es superior y puede crear un cuerpo humano de la nada, no puede crear el agua, no puede crear la gravedad, no tiene ese poder. Somos prácticamente homo sapiens, vulgarmente hablando. Lo importante es darnos cuenta de que existe algo superior, un orden, hay una divinidad, llámenlo como quieran. Por eso hablamos de los maestros, de Lao Tse que lo llamó el Tao, de Jesús que lo llamó el Padre, de Brahma que se le hablaba en el hinduismo, del verbo, la palabra, de Jehová. Hay un montón de nombres que le han tratado de poner, pero no es algo que defina algo puntual, sino que nos da características de algo que es muy difícil explicar. ¿Por qué? Porque el pez no puede explicar el agua en la cual nada, ¿sí? Entonces, aprendiendo a observar, a estar callado mentalmente y observando la vida en todos sus niveles, nos vamos dando cuenta de que hay algo superior a nosotros. Bien, ¿qué es lo que sucede? En la vida, cuando nos pasan ciertas cosas y no nos damos cuenta que existe un propósito superior, porque la creación tiene un propósito, no se hace porque sí, por la nada misma, sino que en este mundo, cuando nos pasan ciertas cosas, justamente el ejemplo que dije antes, nos podemos enojar y pensando, ¿para qué existe la vida si me pasan tantas cosas malas? ¿Por qué trabajar si estoy cansado y después me encuentro con un montón de problemas en mi vida? Separaciones, divorcios, muerte de familia, problemas económicos. Si hay tanta enfermedad en el mundo, si hay tanta corrupción, si hay un montón de problemas, ¿por qué voy a pensar que existe algo superior si está todo mal? Porque eso es un pensamiento que en algún momento a todos nos pasa. Lo primordial es saber que en este universo existe, de la creación, existe lo que es la dualidad. Y así como existe algo que es bueno, así como existen las cosas buenas y el lado bueno de la vida, también existe lo malo. ¿Esto dónde lo vemos? En toda dualidad que se manifiesta en la creación. Estamos hablando, así como existe el nacimiento,
existe la muerte. Así como existe la riqueza, también existe la pobreza. Así como existe la belleza, existe la fealdad. Así que como existe lo bueno, para nosotros existe lo malo. Y muchas veces nos pasa de que todos los problemas y sufrimientos, todos nos concentramos siempre en eso malo, en todo el dolor que sufrimos, todos los seres humanos. Empezamos a ver que no existe un propósito, que si hay un quiebre, si hay una crisis, si hay un momento muy feo, angustiante, es algo malo y punto. Y eso no es así. Y las cosas malas que nos suceden también son parte de la creación, sin decir que Dios es malo, que el poder superior, que el Cristo universal es malo, sino que hay un propósito en ese punto, porque si conocemos el placer, si conocemos el dolor, también vamos a conocer el placer. Y no logro ver que existe, en todo lo malo, también existe un propósito superior. Porque cuando yo sufro, los seres humanos, los animales, en algún momento, cuando se encuentran en un momento de problema, en un momento que tienen que arrodillarse, en un momento que la pasa mal, esa persona, a través del sufrimiento, puede obtener una sabiduría y darse cuenta del error, del egoísmo, que lo lleva a separarse justamente de la fuente. Porque lo que siempre tenemos es libre albedrío. Uno puede hacer lo que quiere, pero no puede evitar las consecuencias de hacer lo que uno quiere. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por nuestro ego, por nuestra ambición, y de a poquito empezamos a sufrir, a tener problemas, buscamos el placer, engañamos a la pareja, y busco un momento de placer con alguien que se me presentó una oportunidad, pero no logro ver un propósito de mantener una relación estable, de mantener una relación acorde al respeto, al amor. Si somos personas que nos gusta el dinero, en vez de verlo como una herramienta, si nos volcamos a él, vamos a encontrar una ambición y vamos a desequilibrarnos. Y nos vamos desviando al propósito y buscamos el dinero, trabajamos, cambiamos nuestra vida por dinero todo el tiempo, trabajamos 16 horas al día para tener mejores cosas materiales y nos envolvemos quizás en un montón de problemas. Entonces no vemos ese desequilibrio, no vemos el desorden que provocamos a nuestra vida, que provocamos con nuestra familia. Ese desorden, así como existe esa riqueza material, va a existir por otro lado un montón de carencias de tiempo, de carencias de estar consciente, de no tener el tiempo necesario para hacer un trabajo interior, para observar lo que la vida me está tratando de mostrar. Las personas que sufren no van a hacer sufrir a otras personas porque empiezan a cambiar, se empieza a liberar en el sufrimiento esa chispa de conciencia y empieza a equilibrarse en su vida. Porque aquella persona que le fueron infiel muchas veces no va a querer serle infiel a otra persona porque ya está en su corazón. Y cuando hablamos de corazón no nos referimos a ese órgano, porque es un órgano que bombea sangre a todo el cuerpo, sino que nos estamos refiriendo a algo que depende de la no materia, porque el sentimiento, la emoción, es algo no material y uno no puede explicar eso, ¿sí? Por eso, mientras hablamos de cosas que son palpables, también hablemos de eso que no tiene que ver con la materia. Y ahí nos vamos conectando con el Cristo universal. Bien, lamentablemente, así como existe un propósito superior, ¿sí? Y el hombre evoluciona dándose cuenta de su egoísmo, su ignorancia, cómo comete errores y cómo debe conservar las buenas relaciones, cómo debe inclinarse al bien, porque este mundo se inclina hacia otra cosa. Entonces esa persona debe darse cuenta de un camino que va recorriendo, que aunque todo el mundo busque el dinero, todo el mundo busque el placer, alimente su ego,
esa persona va a ir de a poquito trabajando en el bien y se va manejando por ese sendero. Pero lamentablemente en el mundo, el ser humano se pierde en su libre albedrío. ¿Y qué es lo que hace? Porque toda la creación, la naturaleza, tiene un propósito. Cada vez que estamos conectados con la naturaleza, como ha pasado un montón de años, la gente tenía tiempo para preguntarse para qué venía el mundo, cuál es el motivo de la existencia, para qué nacemos y vamos a morir, cuáles son las leyes universales que rigen mi vida individual, qué hago acá, quién fui en una vida pasada, de dónde vengo, hacia dónde voy, un montón de preguntas existenciales. El ser humano hoy en día ya no se hace esas preguntas, sino que busca el lucro, el dinero, la medicina, todo lo que va creando, lo hace con un fin comercial. Esto es duro de ver, pero es lo que hace el hombre. Entonces, ya el sanatorio no está para sanar a las personas, sino está la droga hecha también para venderla. Por el otro lado, el hombre va creando un montón de cosas distintas y realidades artificiales. Va creando lo que son las películas, va creando la pornografía, se va de a poquito degenerando. Crea lo que son las drogas, el alcohol, crea un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo pensando en el dinero, pensando en lo bajo, pensando en cómo puede ser para vivir mejor, y se desvía el propósito natural, el propósito del creador. Y el ser humano, lamentablemente, siguiendo su apetito, ¿a qué lleva? A la autodestrucción. ¿Cómo lo vemos? Calentamiento global, guerras químicas, guerras de la que ustedes quieran, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, corrupción. El dinero está, pero se lo queda a las personas egoístas. La ley está, pero también está el abogado que maneja al juez, porque hay dinero de por medio. La hambruna que existe en el mundo. Hoy en día un jugador puede ganar millones y millones y millones de dólares y se desvía de lo natural, porque cualquier persona millonaria no necesita más que 1 o 2 platos de comida, y ahí se desvirtúa y todo el mundo busca dinero y hay más pobreza, hay más desigualdad, y ese es el nuevo Dios del hombre. Y de a poquito la gente piensa que está todo bien, pero el hombre se va degenerando. Vean las series más vistas en Netflix, van a ver violencia, van a ver drogas, van a ver escenas fuertes de sexo, crudo. Hoy en día, para que tengan una idea, el ser humano creó la tecnología, que es algo sumamente muy bueno para los medios de comunicación y tiene un montón de ventajas, pero el hombre se desvía del propósito. Entonces la pornografía llega a cada casa familiar a través de un pack para contratar. Hoy en día el promedio de pornografía de un niño que ve, de 1 a 10 niños, es de 7 años. La edad de 7 años el niño conoce un porno explícito, estando totalmente degenerado así, porque le genera un choque muy fuerte. Y el ser humano así se va de a poquito desviando. Por lo tanto, tenemos que saber que ese es el propósito del hombre y eso es lo que lleva, pero distinto es el propósito superior. Bien, ahora hablemos sobre el Cristo individual. Hablamos del Cristo universal, de la inteligencia superior que existe en todas las cosas. Esta fuerza que emana y que controla y que dirige a todo el universo. Veamos ahora lo que es el Cristo individual. Bien, sucede que el Cristo individual es el mismo Cristo universal que se manifiesta como individuos, como somos, porque nosotros también somos parte de la creación, también somos células independientes, pero no dejamos de corresponder a eso. Es como si yo me veo separado de un lago, pero a la misma vez mi cuerpo tiene un 70-80% de agua, entonces tan separado del lago no estoy, porque soy lo mismo que tiene el lago.
Lo mismo tiene la fruta, lo mismo tiene la tierra, lo mismo tiene absolutamente todo. Cada partícula, cada materia tiene un átomo, está formado con lo mismo. Es una fuente puntual y nosotros pertenecemos a eso, somos parte de esa creación. Lo que tenemos que saber es que el Cristo universal se manifiesta en nosotros como individuos y se manifiesta con la mente, con las emociones, con los pensamientos, con la voluntad, con la intuición, etc. Y es como si fuese un fuego. Es un fuego, es algo que tiene fuerza, que está vivo, que hace latir el corazón, que hace crecer las uñas. Y así lo mismo sucede con toda nuestra forma de ser, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Pero lo que no vemos es que al estar dormido, toda esa fuerza, toda esa energía está atrapada en el ego. Mucha parte del ego tiene atrapado lo que es la conciencia, esa chispa divina, esa chispa, esa luz, está siendo manejada por el egoísmo. Y empezamos a utilizarlo, esa energía, la utilizo para algo malo. Es como si tengo un auto que anda muy rápido, pero automáticamente, como no lo sé manejar, lo manejo a 300, 400 km por hora y termino muriendo, termino generando una explosión. Es lo mismo que le demos un montón de dinero a una persona que no sabe manejar sus emociones, sus pensamientos y termina yéndose a la quiebra y termina peor de lo que estaba antes de recibir ese dinero. Lo mismo sucede con nosotros, con nuestros pensamientos. El Cristo universal se manifiesta en nosotros. ¿Y por qué la palabra Cristo? ¿Por qué la palabra Cristo? Porque cuando a Jesús le preguntaban, Jesús de Nazaret, el maestro que todos conocemos, en Occidente y en Oriente también lo conocen, le preguntaba a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y el Cristo hace referencia a ese fuego, pero a esa encarnación de ese fuego y dominando la divinidad. Por eso se le llamaba el Hijo de Dios. Era como que manejaba toda esa energía en sus pensamientos, en sus emociones, pero de una forma superior, distinta al resto, con emociones superiores. A la hora de hablar, a la hora de actuar, a la hora de obrar en el servicio, mostraba que era distinto al resto, porque se conectaba con el Cristo universal. Por eso cuando le preguntan a los discípulos, ¿quién soy yo? Y le contestan, tú eres el Cristo viviente, el Hijo de Dios. Y justamente hablaba de ese control, de ese fuego, y cómo uno puede dominar y puede pulir esa piedra, porque todo ser humano debe hacer un trabajo. Es como una piedra que uno va rompiendo y de a poquito va saliendo una obra maestra. Hay algo dentro, hay algo que hay que pulir, hay que trabajar y hay que dominar ese fuego. Ese fuego dominando la lujuria a través de la psicología, comprendiendo la función de para qué es el sexo, en vez de desfogarme y dejarme llevar por el instinto animal. Y así puedo controlar esa energía. Porque si ustedes arman una ciudad, pero no hay una persona que controla la energía de esa ciudad, y le dan a alguien que es ignorante el manejo de esa energía, automáticamente explota la ciudad por el mal manejo de energía. Una vez me pasó que vivía en un departamento y no teníamos luz, entonces la tenían que venir a conectar a todo el edificio. Y sucede que la empresa provincial de la energía terminó mandando a operarios que era tercerizada, una empresa tercerizada. Y esta gente venía... se la veía en la vereda trabajando, con una botella de alcohol en la mano, riéndose, no tenían seriedad en lo que hacían y tampoco eran personas instruidas. Terminaron conectando la energía y volaron todos los electrodomésticos de todos los departamentos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque justamente
a nosotros mismos, si no sabemos dominar el fuego con nuestros pensamientos, nuestras emociones, automáticamente nos llevamos a vivir una vida con problemas. Si no domino la lujuria, entonces no voy a poder tener una relación estable de pareja. Si no domino mi economía personal y el manejo del dinero, a la hora de que mi familia necesite lo justo y lo necesario, no lo voy a tener, voy a generar problemas. El ser humano, al dejarse llevar por la ignorancia, comete un montón de errores. Por eso pueden crear el mejor aparato, la mejor máquina, pero si a ustedes le dan una ametralladora a un mono, va a ser un desastre. Y a la misma vez esa arma también se desvirtúa de los propósitos, porque no es necesario crear eso, sino que el ser humano debe buscarse a sí mismo y alinearse con el Cristo universal. Y nosotros debemos mortificar justamente Jesús, el Cristo, a través de la muerte, mostraba de que uno, si se niega a sí mismo, se niega a sus deseos, los comprende obviamente, los medita, no por seguir un dogma religioso, sino que va puliendo un deseo puntual sobre la lujuria, sobre un yo que tenemos, que nos lleva a más problemas, a más conflictos, a desorden, y nos desviamos del propósito. Entonces es sumamente importante volver a nacer, y que esa chispa, esa pequeña chispa, porque el ser humano en su interior le queda una chispita divina, le queda una chispita de Cristo universal. Por eso todavía seguimos viviendo, por eso todavía tenemos oportunidad de mejorar, de evolucionar, una evolución que se hace en amor y se hace en sabiduría. Amor, la relación que tengo conmigo mismo y con todas las personas, con los animales, con las plantas, con todo. La relación que tengo con las personas que conozco y desconozco. La ignorancia, rescatar sabiduría de esa ignorancia, de todos los errores que cometo, de todos los yoes que tengo en la psicología, que me llevan a tener una vida con problemas. Si estudio un yo perezoso, cómo veo que me lleva a tener problemas en el día. Si veo un yo ambicioso, cómo me lleva a mí a prostituirme por dinero sin hacer un trabajo interior. Y así vamos comprendiendo y vamos obteniendo cada vez más luz en esa chispita. Es como una vela que hay que saber mantener y de a poquito va creciendo y nos vamos alineando de a poco. Así como somos parte de la creación, nos vamos conectando con ese Cristo universal. Vamos formando parte. Porque recuerden que si, vamos a suponer, este es el Cristo universal, recuerden que si yo a ustedes les hago probar una tarta de lemon pie y corto esa tarta de lemon pie y les hago probar esa tarta de lemon pie, ¿qué gusto va a tener esa tarta? Y esa porción de tarta va a tener gusto al pedazo completo, al bizcochuelo o a lo que sea, a la tarta de lemon pie. Porque viene de ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendemos a sacar el óxido, aprendemos a trabajar esa piedra, una forma metafórica hablando, nos vamos a conectar con el Cristo universal y vamos a empezar a cumplir ese propósito superior. El propósito superior que justamente Jesús de Nazaret hablaba sobre volver a nacer. Y así como somos parte, como si podríamos hablar de Satanás, Satanás fue un ángel que se desvió en esa historia, se desvía de la divinidad y busca su propia satisfacción, tenemos que trabajar ese Satán para volver a ser Lucifer. Lucifer era el ángel, que era el ángel preferido de Dios, esa era la historia mitológica que se contaba. Lo importante es saber que nosotros, si trabajamos en nosotros mismos, nos vamos alineando a esa fuente y vamos de a poquito recorriendo ese camino de sabiduría, porque hay un propósito superior en cada vida de cada persona. Así que bueno, espero que haya sido claro, espero que haya servido. Cualquier duda, consulta que tengan, nos avisan. Y bueno, seguimos en estas charlas de conocimiento de sí mismo. Nos vemos en la próxima. Saludos, bendiciones para todos.